Si traes la carne del matadero del templo, y no tienes problema, cómela. Pero si piensas que puedes hacer tropezar a tu hermano, no la comes. Ahí el criterio fundamental es el no ser de tropiezo. No ser de tropiezo. Como el vino. Igual, igual. Con un alcohólico, pues por respeto Sí. a él, yo no tengo problema, pero por respeto a él no lo tomo. Hace tiempo celebramos el aniversario de una pareja de aquí de la iglesia y me dice el hermano así muy perturbado: vamos a hacer un brindis. O sea, no hay problema. O sea, no creo que se vayan a alcoholizar ahí en la fiesta. No. O sea, no me escandaliza. Yo no soy de los que dicen, no. La cena del Señor se tomaba con jugo de uva. No, era vino, hermano. Era vino. O sea, y al Señor Jesucristo lo acusaron de glotón y borracho, porque comía bien y porque bebía vino. Pero la Biblia sí nos advierte no contra el vino, sino contra alcoholizarnos. Claro, me perdonan mucho vino. Sí, el mucho vino. No das al mucho vino. Y el que dice, entonces al poco vino así. Si no eres el tropiezo a tu hermano, no hay problema. Digo, Dios dice que alegra los corazones. sí, digo, hay culturas, hermano Raúl, pero hay culturas donde el vino no es tema. En Argentina, en Chile, en España, no es tema. No es tema. No. Y nosotros, los evangélicos en México, y concretamente los bautistas, somos más abstemios por obra y gracia de Felipe II que de San Pablo. Porque Felipe II prohibió cultivar la vid en América, salvo en Parras de la Fuente, que fue la primera industria vinícola en América. Fuera de allí, se prohibió porque sabía que el territorio de México, su tamaño, iba a arrasar con la industria vinícola de España. Entonces no pueden producir vino porque van a arrasar con la industria de acá. Y fue la razón por la que el vino no forma parte de la cultura mexicana. No así en la cultura española, en la cultura chilena, la cultura argentina, en donde la cena del Señor se toma con vino. Bueno, pero no es el tema, les voy a contar una anécdota. En Primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite había un diácono nuevo que le dijeron, hermano, le toca organizar la cena del Señor. Sí, hermano, ¿cómo no? Y sabía que se usaba jugo de uva. Y él pensó, pues debe ser por razones económicas. No, pues yo pongo vino de Alberto. Pues hermano se compró sus botellas, llenó las copitas, las pusieron en la mesa y todo iba muy bien hasta que el pastor destapó el... como que se fermentó de ayer a hoy el vino, ¿no? Y que bebamos todos un tosedero, hermanos, porque pues nadie se le esperaba, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿qué pasa? No, pues es que yo pensé que era por dinero, yo pongo el vino. No, hermano, es por el problema con el alcoholismo al que muchos vienen. Ok, está bien. En la iglesia Betel había un grupo de gente de AA, llenaban las bancas, iban los domingos a sentarse. Y había una hermana que disfrutaba el sermón comiéndose un chocolate cada domingo, pero el chocolate estaba eliminado. Y hermanos, estaba delante de las AA chupándose su chocolate y aquellos parecían sentados en un hormiguero. O sea, para los alcohólicos hay una respuesta química en el cerebro, está condicionado. O sea, eso hermano Toño, nada más oler activa el deseo, ¿no? Platícanos. Sí, es normal. En la vida alcohólica sí. Así lo percibe uno a distancia. Sí. Y luego activa una respuesta al cerebro, ¿no? Sí. Y entonces van los de AA y le dicen al pastor, hermano, dígale al hermano, por favor, que si le gustan los chocolates, pues que sea de otro, no de vino, dicen, porque nomás está aquí perturbando a los hermanos que están ahí sentados en un hormiguero porque estaban percibiendo el olor del alcohol.
Argentina no es tema, la cultura argentina no es tema, la cultura española tampoco, la cultura chilena tampoco, porque ahí no alcanzó la prohibición de Felipe II, pero en México sí. Ok, volvemos a nuestro tema. Y ya iba a decir algo, sí, hermana. Pero también hay que tener cuidado, porque en un estudio de la hermana Sophie nos dijo, de poco a poco Sí. llega el borracho. Claro. Dicen los chinos que el camino de las 1000 leguas empieza con el primer paso. Una carrera alcohólica empieza con una cerveza, una copa de vino. Y puede llegar a destruir vidas. Por generaciones. Por generaciones. Sí, sí. No les ha comentado, el ídolo no es nada. Sí. ¿Qué decir sobre los milagros que se atribuyen tanto a cultos como a la Santa Muerte, como Ajá. a los cultos católicos que tienen unas secciones en sus iglesias Sí. para demostrar lo que ha hecho de nuevo? Sí. Bueno, detrás de toda forma de idolatría está el adversario. Y respecto a la balcanización, hay movimientos de derecha aquí en México, Sí. en Jalisco, en Nuevo León, Sí. que proponen la separación Sí. de la federación. Imagínense nomás, o sea, si así estamos como estamos, partidos en pedacitos nos manejan más fácil. Sí, hay una tendencia en Nuevo León, el noreste de México, de gente que habla de separarse del país. Digo, en la comarca lagunera hay un movimiento separatista de Coahuila y de Durango. O sea, la idea de ¿por qué tenemos que mantener a dos estados? En el pasado, Saltillo era un rancho chicharronero, ahora se industrializó. Ahora su Producto Interno Bruto es más alto que el de Torreón, pero por décadas fue más alto en Torreón. Y la gente ahí decía, ¿por qué tenemos que pagarle a Saltillo cuando no recibimos nada a cambio? Y hay un movimiento muy fuerte separatista, pero es la idea de formar otro estado. Pero aquí no hablamos de eso, aquí hablamos de separarse de México, separarse del país, que de hecho fueron intentos históricos en el pasado. Hubo una república que formó Tamaulipas, Nuevo León, que intentó separarse del país, los yucatecos hicieron lo mismo. Afortunadamente, los gringos los vieron chiquitos y orejones y no los quisieron. No. O sea, se hubieran puesto más abusados y hubieran quedado con las reservas de petróleo del sureste, ¿no? Pero gracias a Dios no fue. Su racismo les ganó. ¿Por qué Estados Unidos no se quedó con todo México? Porque decían, en el sur viven los indios. Y el indio tan despreciado salvó el país. Porque no queremos mezclarnos con ellos. Y eso salvó a México. Hubieran podido quedarse con el país sin ningún problema. Y afortunadamente no lo hicieron. Sí, o sea, hay movimientos así. La balcanización significa el desmoronamiento de una nación y con la consiguiente debilidad que trae aparejada. Más fácil manejar un estado pequeño que un país más grande. Digo, estamos a la sombra de Estados Unidos, pero a pesar de todo, no es lo mismo tratar con México que tratar con El Salvador. En el tiempo de la guerrilla, los norteamericanos decían, si tenemos que repoblar El Salvador, o sea, matar a todo el mundo para detener el comunismo, lo repoblamos. Pero no se puede decir lo mismo en México. No sé si usted sepa, ¿sabe usted cuál es la reserva calculada de la Defensa Nacional en México? 90 millones de reclutas. 90 millones. O sea, no es cualquier cosa. Sí puede ser carne de cañón, pero son 90 millones. Es una población muy, muy grande. No es lo mismo que meterse con El Salvador. Imagínense, balcanizarnos, pues sería muy fácil, más fácil para ellos, ¿no? Ok, volvemos a nuestro tema. Dice Juan Stam, dice que toda idolatría, ayer como hoy, dice, es el insensato culto a la ilusión. Los profetas hablaban de los dioses falsos como nadas,
Dice aquí, nos encontramos de nuevo con el tema de la apariencia y la realidad que vimos en las 7 cartas. En las cartas hay iglesias que eran la estrella resplandeciente del horizonte cristiano. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. A ojos humanos eran iglesias perfectas. Pero el que tiene ojos como antorchas de fuego dice, pero yo te digo, eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. O sea, el tamaño y los recursos de su iglesia, de una iglesia en particular, no quieren decir nada. No significa nada. El criterio, hermanos, de validación es la lealtad a Cristo, independientemente del tamaño y de los recursos que una iglesia tenga. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha bendecido esta iglesia con muchos recursos humanos. Tenemos una clase de hebreo y hay una dama que viene que es doctora en educación, es amiga de la hermana Cristi González, y terminó la clase y ella supo que la hermana Sandy es profesora bilingüe que enseñaba a iglesias bilingües en Estados Unidos, que Isaí es laudero y chelista, que su novia toca el violín, y voltea a la maestra y dice, ¿por qué son tan talentosos ustedes? O sea, para ella era una sorpresa. Y yo le dije, pues no es algo que nosotros escogiéramos, o sea, no es que andemos buscando, toca muy bien, arráncale el brazo, no. Digo, ahorita en el grupo Alabanza hay un guitarrista, Rodrigo, que estuvo casi un año sin servir, vamos a ver su testimonio. Ok, está bien su testimonio, vente Rodrigo, toca, no hay ningún problema. Lo que en otra iglesia le arrancan el brazo allí mismo, ¿no? Vente para acá. O sea, Dios ha sido muy bueno con la iglesia, dándole recursos muy valiosos, gente pensante. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero al final de cuentas, hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que dice que en este capítulo nos encontramos con el contraste entre la apariencia y la realidad. Las iglesias de Asia, la mayoría aparentaban algo. Y ¿saben lo más sorprendente? La iglesia más pequeña de las 7 iglesias es la que sobrevivió, la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia cayó en manos de los musulmanes en el siglo XVI. Esta era una isla cristiana rodeada de un océano árabe o turco, y la iglesia mantuvo su identidad. En el siglo XVI cayó, y los únicos cristianos que pelearon ahí eran españoles, eran catalanes. Pelearon por la ciudad, al final la ciudad tuvo que rendirse, no podía defenderse más, y los turcos le concedieron, como está en el Corán, la tolerancia religiosa a los cristianos. Obviamente es tolerancia, pero con el pago de impuestos. Los señores del Islam no son tontos, saben, si todos son musulmanes no hay impuestos. Entonces estamos súbditos infieles para patrocinar el Estado, y entonces no solamente es un asunto de tolerancia, es un asunto de conveniencia. Si hay infieles van a pagar para sostener el régimen. La iglesia más pequeña sobrevivió. Hace 100 años había 2 iglesias cristianas allí, no sé ahora, no tengo idea, pero había 2 iglesias cristianas en Filadelfia, y recordamos que a todas el Señor Jesús le dijo que si no eran fieles iba a quitar el candelero de su lugar, las iba a hacer desaparecer. Y hermanos, sucedió. Las que eran estrellas resplandecientes del horizonte cristiano sucumbieron, y la iglesia más pobre y más pequeña sobrevivió
por su fidelidad al Señor. El contraste entre la apariencia y la realidad. Preguntas o comentarios. Sí, bueno. No, perdón. Ok, vamos adelante entonces. Dice Juan Stam, Roma tiene la apariencia de una señora, mas no pasa de ser una prostituta. Tiene apariencia de riqueza y lujo, mas esconde el vacío y el robo. El vacío y el robo. Tiene apariencia de poder y de divinidad, mas no pasa de ser un ídolo. Tiene apariencia de ser, apariencia de seguridad, mas esconde la inminencia de su propia caída. Tiene apariencia de bien alimentada, pero está borracha con la sangre de los más pequeños. Con esta afirmación se describe la condición de Roma, y si usted lo piensa bien, describe la condición del imperio que todavía gobierna el mundo. Tiene apariencia de riqueza, pues está en crisis. Tiene apariencia de seguridad, pero hay una crisis interna en una nación dividida. Hermano, les había comentado que hace unos años, cuando Jorge dejó de venir a la iglesia, gracias a Dios nunca tuvimos problemas de que se alcoholizara o se drogara, nada, gracias a Dios no. Estaba en conflicto espiritual y finalmente Dios lo llevó a la solución. Y no vino solo, se vino con Fabiola, ¿no? Que es una chica de oro, ¿no? Bueno, en ese tiempo Jorge sabía que iba a tocar una banda que le gusta a él en Chicago. Y entonces hizo una reserva en un hotel en Chicago y se fue a esa semana que iba a haber conciertos. Estuvo allí. Y dice, vi a Tim, dice, y Tim decía, ¿y cómo están tus hermanos de Kentucky? Le decía, porque para la gente de Chicago, los de Kentucky son rancheros, son redneck, ¿no? Hay una polarización social así. Y dice Jorge, dice, pues sí hablaban con mucho desdén de los de Kentucky, dice, pero en Chicago esa semana que yo estuve, mataron a 8 muchachos en la calle, afroamericanos obviamente, dice, mataron 8 chicos, dice, los de Kentucky supieron que estaba en Estados Unidos y le habla a una hermana y le dice, tienes que venir a la casa, ya, no es negociable, tienes que venirte con nosotros, te vas a quedar una semana aquí, o el tiempo que tú quieras, que tú necesites. Y dice, no me pude negar, pues fue a Kentucky. Dice, en Kentucky usted va en la calle y ve a un señor, un viejito de 80 años, con short nada más, y con la pistola entre el calzón y el short. Se está arreglando su jardín, dice, con guaraches, todo el mundo empistolado, dice, pero no hay muertos. Dice, entonces me di cuenta que es una nación dividida. Y obviamente cuando hablas de los de Chicago con los de Kentucky es la misma reacción. No, esos de la ciudad, liberales, homosexuales, hay una intolerancia cultural frente a la gente de las ciudades. Y dice Jorge, me di cuenta que es una nación partida por la mitad. Dice, odiándose. Digo, yo sé que los mexicanos bulleamos a los yucatecos, ¿no? Pero no pasa de ahí. ¿Perdón? Entre nosotros. ¿No? Sí, pero no pasa de ahí. No. O sea, no es odio visceral. No. No es la idea de si puedo te mato, no. Nos queremos. Sí. Digo, no, en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos no es así. Está muy polarizado. Y no me diga usted los afroamericanos, que son en la escala racista el último eslabón, el último escalón. Decía Anne Loughlin, es una hermana que tocaba el oboe en la orquesta aquí en Querétaro, tocaba aquí en la iglesia, ahora vive en Estocolmo, se retiró allá. Cuando su papá murió, su papá tenía una casa en Nueva York, imagínense, tenía una casa en Nueva York.
La vendió y se compró un departamento en Estocolmo y se fue a vivir con sus primas, ¿no? Las encontró en línea, se redescubrieron, fue a conocerlas, se enamoró de la ciudad y se quedó allí. Bueno, Anne decía, casi toda su vida la vivió en Europa. De hecho, se casó con un alemán, si mal no recuerdo. Dice, los europeos son bien civilizados. Dice, en algún momento mi esposo llegó y ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir contigo, vamos a divorciarnos amistosamente. Dice, y nos divorciamos amistosamente. Me dijo que ya no, hasta que ahí llegaba y pues si él ya no quiere, pues con uno que quiera no basta y ahí terminó el matrimonio. Bueno, dice, cuando vuelvo a Estados Unidos, redescubro la tensión racial. Dice, hay gente que va a entrar al elevador, si son del mismo grupo étnico, se codean, se empujan. Si son de diferentes grupos étnicos, pase usted. No, pase usted. Dice, ves la tensión que hay, porque saben que discriminar te puede costar $1,000,000. Te pueden demandar por eso. Dice, entonces, hay una tensión, dice, que existe en la sociedad. Porque la ley puede normar la conducta de los individuos, pero no cambiar su corazón. El único que puede cambiar el corazón de los seres humanos es Cristo. Y eso, perdón que me extienda en esto, me hace recordar al doctor Peter Larson. Es un misionero de los bautistas noruegos, quien fue profesor del seminario de Lomas Verdes. Su esposa y él son de origen noruego. Tenían una hija pues, de 1,90, rubia, de ojos azules, alta, muy guapa. Y se fue a Estados Unidos y se casó con un afroamericano. Y un amigo en común, pues tenía curiosidad de pensar cómo funciona eso, ¿no? Porque en Estados Unidos, por definición, hay gente que dice, yo no soy racista, pero sé que a mis nietos los van a discriminar por su color de piel. Si yo no tengo problema, pero el resto de la gente sí. Entonces, si se casan con un hombre de color no hay problema, pero sé que mis nietos no la van a pasar bien, nada más por el color de su piel. Bueno, este amigo le pregunta al doctor Larson, ¿cómo va el matrimonio de su hija? Y él le responde, ¿sabe a lo que le quería preguntar? Y él le responde, mi yerno es un príncipe en cada aspecto de su vida, en cada aspecto de su existencia, es un príncipe. Yo le doy gracias a Dios porque le dio un nombre así a mi hija. Y si yo antes respetaba a mi profesor, después de eso dije, no, mi respeto es un hombre que genuinamente no tiene problema con eso. No tiene problema con eso. Pero no podemos decir lo mismo del resto de la gente. Decían, yo le descubro la tensión racial. Dice, la gente es muy amable por razones económicas, porque te pueden demandar por discriminación. Dice, es que la ley te condiciona la conducta, pero no tus hígados, o sea, no tus entrañas. Eso solo lo puede cambiar el Señor. Bueno, sí, hermano. En la puerta del refrigerador hay un calendario Sí. que indica a diferentes grupos qué fecha les toca vender. Sí. Uno de ellos decidió autonombrarse por su lugar de origen. Ajá. Tal vez refleje esto mismo en la ciudad Sí, y que sí. viene a la iglesia. Sí. O sea, miren, hay gente que dice, los queretanos son muy secos, muy fríos. No, es que los invadimos. O sea, 7 de cada 10 somos de fuera. Por eso están a la defensiva. Pero cuando usted trata a los queretanos, es gente preciosa. Ya cuando hay confianza, cuando hay, uno sabe, puedo dejarle las llaves de mi carro y cuando se desocupe lo voy a meter o sea, es así. Pero están invadidos. Pero sí hay una tendencia a eso. Entre la gente del norte, no hay aquí nadie de Monterrey, no, ¿verdad? Y especialmente la gente de Monterrey, sí hay un dejo de superioridad. Ellos usan una palabra que afortunadamente en Coahuila, si usted la pronuncia, lo meten al bote,
es la palabra chirigüillo. ¿Qué es chirigüillo? Chirigüillo es la gente que viene de San Luis Potosí, de Hidalgo, del sur de México a Nuevo León. Y entonces es una expresión racista. Como los chilangos. Sí, sí, pero tiene connotaciones peyorativas de indígenas. Todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Y ahora en Coahuila se acordó que si alguien le dice chirigüillo a otro, o paga una multa o se va al bote, mes y medio. Porque es ilegal discriminar. Y ahora, pues ya los coahuilenses ya no lo dicen, nomás lo piensan. Seguimos la próxima semana. Gracias.